Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología. Este ciclo está organizado por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad. Me presento, mi nombre es Claudia Rojas y colaboro con el Grupo Interdisciplinario de Agroecología a través de un proyecto internacional que se llama Next Food, y es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de la educación. Bueno, partamos con el webinar. Este webinar, titulado Agroecología para el futuro de la agricultura, desde la ciencia a la práctica, va a ser presentado por dos expositores que han estudiado y también han puesto en práctica los principios de la agroecología. En primer lugar, vamos a tener como expositor a Andrés Muñoz Sáez. Él es un académico recién incorporado al Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y también lidera el Laboratorio de Agroecología, Biodiversidad y Sustentabilidad en la misma institución. Así que, Andrés, te damos la palabra para que hagas tu presentación a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias, Claudia. ¿Se me escucha bien? Supongo. Sí, sí, se escucha bien. Excelente. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la presentación y gracias por la invitación a participar en este ciclo. Voy a compartir mi pantalla. Y esto lo voy a achicar. Acá. Entonces, la idea de esta charla es que va a marcar el comienzo de un ciclo de varias charlas que vamos a tener con el grupo interdisciplinario de agroecología de la facultad y diferentes invitados. Entonces, como forma de más o menos marcar como el marco teórico, porque todas las charlas van a estar relacionadas con la agroecología, vamos a partir definiendo qué es la agroecología. Pero antes voy a partir con un homenaje a Ennio Morricone, el gran compositor italiano que falleció la semana pasada y que tuvo más de 500 obras, entre ellas bandas sonoras de películas como el Spaghetti Western, El bueno, el malo y el feo. Entonces vamos a hacer una analogía entre el bueno, el malo y el feo y la agricultura convencional, industrializada, que es la agricultura que más conocemos ahora. Entonces, el bueno, ¿qué es lo bueno de la agricultura convencional? Que durante la Revolución Verde, en los últimos 40 años, ha doblado los rendimientos de muchos de los cultivos anuales, principalmente arroz, trigo, entre otros, y, y esto ha contribuido a la seguridad alimentaria, principalmente contribuyendo en alimentos ricos en calorías. Y esta forma también de hacer agricultura de la Revolución Verde simplificó los sistemas, los agroecosistemas, y en los cuales ahora es común ver monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos, agroquímicos como fertilizantes, pesticidas, pero también de maquinaria agrícola. Esta simplificación del agroecosistema ha traído, aparte de haber sido buena en la contribución de rendimientos y producción por hectárea, ha tenido algunas externalidades. Entonces, lo bueno es la contribución en rendimiento. Lo malo es que a través de este uso intensivo de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, y también del cambio de uso de suelo, se ha perdido gran parte de la biodiversidad del planeta. Estamos presentes ahora a una de las grandes extinciones en masa que ha ocurrido en eras geológicas. Eso es por un lado. También el uso excesivo de fertilizantes ha contribuido a cambiar el ciclo biogeoquímico
de nitrógeno, fósforo, y también ha contribuido al cambio climático global. Entonces esto es parte de lo malo que tiene la agricultura industrial convencional, y que ha contribuido también a que estemos a punto de tener un cambio de estado planetario. Estas fuerzas con las que estamos, estas fuerzas globales de cambio de ciclos biogeoquímicos, de cambio en la biodiversidad, están empujando al planeta a un estado alternativo, estable, alterno, del cual va a ser mucho más difícil recuperarse y restaurar. Entonces, eso es lo malo de parte de la agricultura convencional e industrializada. Y lo feo, y ustedes saben que la belleza es más bien subjetiva, yo encuentro que esto es feo, pero lo feo para mí es que la concentración de estos agroquímicos y estas semillas está basada en 4 grandes empresas. Entonces, 4 grandes empresas globales concentran el 65% del mercado de las semillas y el 84% del mercado de los agroquímicos. Y nosotros ya sabemos y tenemos experiencia en Chile de qué es lo que pasa cuando hay oligopolios, y bueno, yo creo que esto es parte de lo que hay que empezar a visualizar y a pensar en el sistema agroalimentario. Y esto lo dice el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sustentables, así que es algo que ya es bien sabido por todos. Esa era parte de mi pequeño homenaje a Ennio Morricone. Vamos a terminar y vamos a comenzar la transición hacia la agroecología. Entonces tenemos sistemas actuales que son altamente intensivos, altamente que utilizan muchos agroquímicos y que son muy productivos. Y por otra parte tenemos sistemas naturales que tienen muchas otras funcionalidades como la mediación frente a infecciones, la regulación del clima, el secuestro de carbono y la purificación del agua y la conservación de biodiversidad. Entonces tenemos que transicionar a sistemas que sean en parte, que utilicen la naturaleza y los servicios ecosistémicos y la biodiversidad para poder hacer sistemas que sean diversificados y que también contribuyan a la producción de alimentos, como también a la conservación de biodiversidad, por ejemplo. Entonces vamos a partir definiendo esta ruta de transición desde una agricultura convencional industrializada, que es la actual. Incrementamos sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad como en términos ambientales, sociales y económicos, para llegar a sistemas agroecológicos. Entonces tenemos diferentes tipos de agricultura alternativa que va en transición a un sistema que puede ser altamente resiliente y que no depende de inputs externos. Entonces la agroecología se define como una disciplina científica que provee los principios ecológicos, es decir, está basada en la ecología para diseñar y manejar los sistemas agroalimentarios, entendiendo los sistemas agroalimentarios no solamente como los agroecosistemas, sino que el sistema desde la producción de alimentos en el campo hasta el consumo de alimentos por los diferentes ciudadanos, para conservar y promover la biodiversidad, donde se integran tanto los saberes científicos como los saberes indígenas y los saberes tradicionales, en un diálogo horizontal, donde la agroecología también promueve las prácticas socialmente justas y económicamente viables y fomenta las políticas públicas para sistemas agroalimentarios sostenibles. Uno de los principios de la agroecología es la diversificación, y esta diversificación puede ser a escala de paisaje, de campo y de parcela. Entonces, a escala de parcela podemos tener diferentes variedades cultivadas al mismo tiempo, o sistemas de rotación, o cercos vivos y sistemas que contribuyan a la retención de suelo, evitando la erosión de suelo alrededor de los canales de regadío, como también la conservación de vegetación nativa a nivel de paisaje. Esto permitiría que el ciclaje de nutrientes, la conservación del agua y el uso eficiente del agua, la conservación del suelo y las sinergias que pueden aparecer entre los controladores biológicos y de polinización se hagan presentes en este sistema diversificado. Estos son un par de ejemplos de sistemas diversificados donde se cultiva más de un
más de un cultivo al mismo tiempo. Y esto genera también diferentes sinergias, de las cuales voy a hablar más adelante, pero esto es más o menos lo que se podría ver como un sistema diversificado a escala local, a escala de parcela o a escala de campo. Principios ecológicos son claves para diseñar estos sistemas. Por ejemplo, en este estudio de largo plazo, se encontró que a medida que uno más diversificaba estas pequeñas parcelas, replicadas en el tiempo durante varios años, se incrementaba la resiliencia y la resistencia a la sequía, por ejemplo. Y esto también permite tener sistemas productivos más constantes en el tiempo, es decir, que la productividad se mantenga a lo largo del tiempo, independiente de los factores ambientales que pueda acontecer. Esto está relacionado también con otros principios ecológicos de la complementariedad y de facilitación para aprovechar los diferentes recursos del suelo, por ejemplo, por diferentes plantas que tienen diferentes sistemas radiculares a diferentes profundidades. También está relacionado con la presión de enfermedades. Cuando uno tiene un policultivo, existe una menor presión de enfermedades que podría existir cuando uno tiene un monocultivo. Estos son ejemplos científicos de cómo la agroecología puede funcionar. En este otro ejemplo, una gran cantidad de diversidad intragenética, es decir, variedades de uva o cultivares de uva, permitiría también ser más resiliente al cambio climático. En este otro ejemplo, diferentes tipos de bandas florales o bandas de cabecera floral permitiría también que existan estas sinergias entre los polinizadores que nosotros manejamos, como las abejas y los colmenares y los polinizadores nativos. Y esto es bien importante porque el 75% de los alimentos que comemos provienen de polinización por animales. Y dentro de esta polinización, alrededor del 35 a 40% se hace por insectos y animales nativos. Es decir, que no solamente con suplir con colmenas en un campo vamos a estar supliendo todas las necesidades de polinización dentro de un cultivo. Existen muchos de los servicios ecosistémicos que proveen estos polinizadores y que van gratuitamente beneficiando a la agricultura. Es por eso que la conservación de polinizadores también es bien relevante. Por ejemplo, el abejorro rojo ahora está actualmente en peligro de extinción. Entonces, deberíamos generar hábitat para poder conservar el abejorro rojo en sistemas agrícolas también. Otro ejemplo de diversificación es esta cultivo en trilera que se ocupa en algunas viñas en California, donde permite tener hábitat para controladores biológicos que también proveen un servicio ecosistémico que, controlando estas plagas, ya sea pulgones o larvas de lepidóptero, a través de estos insectos benéficos. Entonces, islas de insectarios, donde hay hábitat que no necesariamente produce alimento ahí, pero que sirve para tener una funcionalidad ecosistémica, son parte también de la visión de la agroecología y de los principios agroecológicos que pueden ser tomados en cuenta para el diseño de campos agrícolas. Otro ejemplo de esto, ya con vertebrados, es lo que hicimos en Chile Central con algunos colegas, donde mostramos el valor de retener estas remanentes de vegetación nativa dentro de viñedos para la conservación de aves, en particular de aves insectívoras y aves endémicas que solamente se encuentran en Chile Central, y que las aves insectívoras potencialmente también podrían tener un rol como controladores de insectos dentro de la viña. Es decir, podemos llegar a una escala de paisaje también, de diseño espacial para la conservación de biodiversidad a través de los principios agroecológicos. Otro ejemplo de esto son cultivos agroforestales, donde se mezcla la producción de madera
con la producción de alimentos como estos maizales en Costa de Marfil, que crecen bajo un dosel de árboles, que también árboles que son leguminosas, o sectores de cultivo de cacao en Ghana. Otro ejemplo de esto es cómo se puede integrar el ganado con otro tipo de cultivos, ya sea agroforestales, como en algunas zonas tropicales, o con viñedos en algunas zonas temperadas, donde no solo hay una múltiple utilización de los recursos, sino que también hay una sinergia que provee, por ejemplo, que estas ovejas comen las malezas, que son las plantas que no queremos en esta viña, pero también van fertilizando a través del guano. Y que también podemos cosechar las mismas ovejas para su venta, y que en el verano estas ovejas claramente se retiran y la viña puede tener producción para sus vinos. Otro ejemplo súper interesante son los que ocurren en arrozales. Esto es en Vietnam, donde, por ejemplo, este sistema de arrozal controla plagas de insectos con patos, que a la vez uno después puede cosechar los patos, pero las heces que producen los patos fertilizan el agua, fertilizan los arrozales, pero también permiten la producción de camarones. Entonces tenemos sistemas que son multipropósitos, con varios objetivos y que integran diferentes organismos, y esta integración de organismos permite que sea un sistema más resiliente también. En este caso, en China, eh, la conservación de esta ave está determinada principalmente por estos sistemas de arrozal tradicional que no ocupan pesticidas ni agroquímicos. Esta ave es un ibis crestado que quedaba menos de 10 en el mundo, y que fue reintroducido en Japón primeramente, y después se expandió a China y ha tenido un proceso de recuperación positivo. Y eso es también porque está ligado a una estrategia de conservación en sistemas agrícolas, en arrozales principalmente en este caso. Pero no solo estas relaciones entre organismos es la que acontecen en los agroecosistemas, también están los huertos comunitarios, están estos sectores donde varios agricultores intercambian conocimiento y crean en conjunto diferentes formas de cultivar, y este intercambio de conocimiento también es parte de los valores humanos y sociales que también van como parte de los principios agroecológicos, de diversificación, pero también de integración entre diferentes personas y traspaso de conocimiento. Sistemas ingeniosos también para el uso eficiente de las aguas, como también para la conservación del suelo. En algunos sectores en que cultivan en laderas son fundamentales también para tener una productividad sostenible en el tiempo, y en este caso también conservación de suelo es muy importante para esto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la población humana vamos a estar viviendo principalmente en ciudades en el futuro, según las proyecciones. Entonces también tenemos que ser capaces de producir en diferentes huertos urbanos. Y estos huertos urbanos tampoco pueden ser, no se puede utilizar mucho pesticida, porque al final las viviendas están aquí mismo, y tenemos que tener una forma ingeniosa, agroecológica, de poder generar alimentos en estos sectores. Y para eso también voy a mencionar el caso de Cuba, que es cuando cayó el bloque soviético, eh, toda la agricultura que estaba también parte subvencionada por los insumos de agroquímicos y pesticidas que venían de la Unión Soviética, se cortó. Entonces los cubanos tuvieron que eh, surgir por una agricultura que básicamente tuvo que obligadamente ser agroecológica, y tuvo que obligadamente tener este conocimiento científico para poder empezar a producir de nuevo y poder reciclar todos los nutrientes y hacer que esto sea más eficiente. Y estos son huertos urbanos en Cuba. Hay unos documentales bien buenos que
están dando vuelta en la red por si quieren verlos también. Esto también me gustaría mencionar, que tenemos, la ecología nos permite tener una base científica de vanguardia para poder pensar el diseño de estos sistemas agroecológicos. Y, y esto es bien clave porque no solamente es una... Muchas personas piensan que la agroecología es una ideología, que no tiene mucho sustento, y lo que realmente pasa es que tiene un sustento técnico, científico bien sólido y que puede estar muy a la vanguardia de cómo estas interacciones son fundamentales para comprender todo el sistema, no solamente el sistema, el agroecosistema, sino que también sistemas naturales. Entonces, procesos estocásticos, caos, osciladores acoplados son algunos de los conocimientos que nos podrían permitir comprender mejor el agroecosistema y utilizarlo de mejor manera. Un ejemplo de esto son las interacciones indirectas. Y para esto voy a mostrar, antes que eso, voy a pasar como que todos estos sistemas agroecológicos básicamente se nutren de la biodiversidad. Y la biodiversidad está relacionada con los servicios ecosistémicos, que son todos los beneficios que nosotros obtenemos de la naturaleza. Entonces, mientras más diversidad tengamos en los agroecosistemas, estos servicios también se van a ir incrementando y se van a ir autorregulando por diferentes mecanismos. Dentro de las interacciones indirectas, lo que encontramos con unos colegas en California fue que cada uno de estos puntos es una especie de ave, que diferentes aves son beneficiadas directa o indirectamente cuando hay un cambio de uso de suelo desde una viña a un sistema natural, perdón, de un sistema natural a una viña. En este caso, los bosques de roble de California, donde se cambiaron por viñedos que están acá, estos viñedos benefician un subgrupo de especies que algunas de estas son especies invasoras. Y esa es la primera etapa de que uno ve que hay una relación directa del cambio de uso del suelo con las diferentes especies. Pero lo que no estaba tan claro y que también podía ser algo que aparece después de estas relaciones indirectas es que cuando estas especies de agroecosistemas aumentan, también existe una relación indirecta con las especies de aves de bosque, que también se ven detrimentalmente afectadas con este cambio de uso del suelo en una segunda, podría decirse en una segunda derivada. Esas son relaciones que nos permiten comprender el sistema desde otro punto de vista y que tenemos que tener para poder conservar biodiversidad, pero también para poder manejar el agroecosistema. Y el agroecosistema no solamente es donde se produce, o sea, es donde se produce, pero también está acoplado a todo un sistema de cadena de alimentos. Entonces, tenemos producción en los campos agrícolas, tenemos lugares donde se procesan los alimentos, tenemos una cadena de distribución y hasta llegar a la mesa donde consumimos nosotros los alimentos. Entonces, tenemos que tener esta visión que va más allá de solamente el campo. Tenemos que incluir al gobierno, las políticas públicas, los cambios en las dietas, los cambios nutricionales y el acceso a los alimentos son también importantes para poder comprender todo el agroecosistema y el sistema agroalimentario. Cada una de las culturas también tiene diferentes dietas y estas dietas nos afectan tanto en nuestra forma de vivir, en nuestra salud, como también afectan al planeta. Entonces, a partir del año 2007, en la declaración de Yeleni, más de 500 agricultores se juntaron en Mali y declararon este principio de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a alimentarse de forma nutritiva y en base a una cultura que los represente, donde la producción
de alimentos sea accesible, pero también se pueda producir de manera sostenible y ecológica para el largo plazo. Entonces cada uno de los pueblos debería tener el derecho de producir en el sistema que cada uno de esos pueblos decida. Y dentro de eso, nosotros en nuestra región latinoamericana tenemos una gran riqueza de biodiversidad y también tenemos una gran riqueza de conocimiento indígena, de culturas indígenas. Esto es en Perú, donde diferentes tipos de quinoa, diferentes tipos de papa, diferentes tipos de maíz son parte de la forma de alimentación y de la forma de cultura que está asociada a esta región. En Chile también documentamos con unos colegas como la papa, la quinoa y la frutilla son parte de nuestro patrimonio agroalimentario y del cual también son centros secundarios de origen. Por lo que la conservación de esto no solamente es una conservación de recursos genéticos, también hay toda una conservación que está dada por las personas que conservan esto, que es una conservación cultural. Y en este caso, las mujeres indígenas y las mujeres campesinas han tenido un gran rol en la conservación de estos recursos, en las diferentes formas de compartir que tienen y también en las diferentes formas de cultivar esto y mantener estas variedades a través del tiempo. Esto también está relacionado con diferentes formas de cultura y cultura culinaria, tradiciones alimentarias que también se ven reflejados con nuestra agrobiodiversidad. Diferentes preparaciones también están relacionados con diferentes regiones. Por ejemplo, estas son preparaciones de la región de Aysén, mientras que estas otras son preparaciones de la región del Biobío, donde curiosamente también aparecen algunas especies que nosotros agronómicamente podríamos considerar como malezas, como por ejemplo esta sopa de yuyo, en la cual también se podría pensar de otra forma cómo la agrobiodiversidad se puede complementar en nuestra dieta. Parte de la agroecología también está en relación a los movimientos sociales y cómo cada una de estas asociaciones de campesinos ven a la agroecología como la herramienta con la cual ellos producen su alimento y son soberanos alimentariamente. Diferentes organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional están relacionados y toman a la agroecología como su forma de producir. En el caso también de las personas que comercializan, necesitamos tener sistemas de economía circular y solidaria para poder hacer que estos mercados locales desarrollen y apoyen el mercado local y que se acorten estas cadenas de valor entre los alimentos y que se genere este vínculo solidario entre el productor y el consumidor, donde ambos se vean beneficiados en una dieta saludable, pero también en la conservación de recursos locales. Y para esto eso sería como una cadena corta, por ejemplo, si estos fueran productores y vendieran directamente a los consumidores. Un contraejemplo de esto es el que voy a dar ahora, que es un contraejemplo que no tiene nada que ver, pero es para ejemplificar una cadena larga. ¿Qué sería una cadena larga? Entonces imagínense que que los Rolling Stones tienen un concierto en Nueva York. Supongo que conocen a los Rolling Stones. Y imagínense que Keith Richards sea adicto. No tengo por qué pensar esto, ojalá que nadie lo tome a mal, pero imagínenselo, es como algo que se me ocurrió. Esta persona. Imagínense que sea adicto a las galletas alemanas y están en gira en Nueva York. Las galletas alemanas, al igual que muchas otras golosinas, tienen un elemento para su producción, necesario para su producción, que es el aceite de palma. El aceite de palma, que es parte de esta fruta de acá, que después se procesa, el aceite de palma se cosecha en bosques tropicales donde
habitan orangutanes y tigres que también están amenazados por el avance de la agricultura y la deforestación para plantar monocultivos de palma aceitera. Entonces, esto se cosecha en Indonesia, después se transporta, en este transporte hay una pérdida de rendimiento también, porque hay parte de la fruta que se echa a perder, después se almacena, después se vuelve a transportar hasta India, donde se muele, se procesa aquí, otra parte también se pierde, después hay una refinería en China donde lo procesan, después esto se transporta hasta Alemania, donde producen la galleta, y esta galleta se transporta hasta Nueva York para que la coma Kate Richards. Eso sería como un proceso largo de una cadena de alimentación, en el cual hay mucha pérdida, pero también hay mucha contaminación solamente por el hecho de transportar diferentes alimentos a través del mundo. Entonces, eso es un ejemplo de una cadena larga. Y esto también tiene que ver con cuáles son el impacto ambiental que tienen diferentes productos y el impacto que tienen en nuestra mortalidad, la mortalidad humana. Entonces tenemos productos que tienen un alto impacto ambiental, sobre todo, por ejemplo, la carne de rumiantes, la carne de vaca, la carne de cordero, la carne de cabra, que son animales que tienen rumen y que ese rumen también parte de su proceso de fermentación y de digestión libera metano, y es un gas invernadero, entonces tiene un alto impacto ambiental. Pero también tiene un alto riesgo para nosotros en mortalidad, sobre todo carnes procesadas. Mientras que hay otros alimentos como vegetales, frutas, que tienen un bajo impacto ambiental y tienen un bajo riesgo. Eso también tenemos que darnos cuenta de que cada vez que nosotros preferimos uno u otro alimento, también estamos, impactando nuestra dieta, pero también estamos impactando el ambiente. Y eso tiene que ver mucho con la política de la agroecología. Estas políticas públicas también tienen que integrar la visión de cada uno de estos factores para que esto funcione a diferentes escalas, ya sea a una escala de campo, a una escala de trazabilidad de alimentos y a una escala de generación de políticas públicas para fomentar cierto tipo de agricultura. Entonces, los dejo con otra película que también es una de mis favoritas. Estamos en una encrucijada donde podemos elegir el valor de la matriz agrícola que tenemos. Hemos cambiado alrededor del 40% de la superficie del planeta, ha sido transformado de ecosistemas a sectores productivos, ya sea lugares de pastizal para la producción de animales o agricultura. Y podemos elegir entre seguir con el mismo sistema y tomar la píldora azul o cambiar el sistema. Y cambiar el sistema rediseñando con base ecológica la agricultura nueva. Y eso es parte de lo que yo creo que es la nueva forma de hacer la agricultura, y el futuro de la agricultura yo creo que va por ese lado. Así que para los que quieran elegir la píldora roja, les dejo este libro de los profesores de la Universidad de Michigan, Yvette Perfecto y John Vandermeer, y de la naturaleza, la matriz de la naturaleza, que básicamente habla de la agroecología y cómo se mezcla la agroecología, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Y ya para terminar, ahora sí, algunos tal vez piensan que soy catastrofista, pero Nicanor Parra ya lo dijo catastrofista, claro que sí, pero moderado. Y yo creo que esto es muy clave, que el error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Así que muchas gracias por su atención, y eso les dejo la página del laboratorio, porque ahí se pueden bajar algunos de los documentos de las publicaciones, y cualquier cosa me contactan. Muchas gracias, Andrés, por tu interesante presentación
sobre todo esas analogías ahí con el concepto de los Rolling Stones y la Matrix. Pero muchas gracias por tu presentación. Quiero recordarles que estamos recogiendo las consultas que se están haciendo a través de los comentarios en la transmisión de Facebook, y al final de las presentaciones vamos a hacer una ronda de preguntas para los expositores, así que para que sigan consultando. También les quiero recordar que la presentación está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de la facultad, además del Instagram, y bueno, la pueden encontrar también en el Facebook de la Facultad de Ciencias Agronómicas. A continuación les voy a presentar al siguiente expositor. Él es Agustín Infante, director del Centro de Educación y Tecnología, CET Yumbel, de la región del Biobío. Es ingeniero agrónomo y también doctor en agroecología y lleva trabajando muchos años en este rubro. Así que te doy la palabra, Agustín. Muchas gracias por participar en esta iniciativa y por poder compartir tus conocimientos y experiencias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento feliz porque estoy en mi casa, ahí en la Universidad de Chile, donde estudié. No sé si estoy en la F101, en el anfiteatro, así que me siento muy cómodo de dar esta pequeña charla. Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado y un honor que me inviten. Y creo que va a ser muy complementario con lo que el profesor Andrés nos habló, porque yo voy a también hablar de la agroecología, pero quizás lo voy a centrar un poco más en nuestro territorio y nuestra realidad. Voy a empezar hablando un poco de los orígenes, que ya Andrés también habló un poco los principios y los fundamentos, y después vamos a ver algunas experiencias en algunos predios y en algunas comunidades, cómo la agroecología también se implementa en comunidades rurales. Y después hacemos un pequeño recorrido agroecológico y finalmente algunas conclusiones y algunas reflexiones que podemos hacer en torno a esto. Bueno, no me voy a ir tan en amplio, pero para que no se asusten con la diapositiva, pero sí me encanta decir de que somos un planeta dentro del sistema solar, de los cuales en nuestra Vía Láctea existen más de 100.000 millones de sistemas solares, y nuestra Vía Láctea es una de más de 100.000 millones de galaxias. Por lo tanto, para todos los que tienen el ego muy alto, los que creen que pueden dominar al mundo, los que creen que la ambición del dinero, los que creen que le ganaron al otro, todos esos egos hay que bajarlo un poco. Nuestra especie es muy egocentrista, entonces también hay que bajarla. Y también me gusta mostrar estas fotos en que nos muestra de qué es lo que es la Tierra, donde vivimos una serie de rocas que andaban dando vueltas, que se fueron uniendo, que formaron esta especie casi de esfera y tomó órbita alrededor del Sol, y después tuvimos la suerte que nos chocó otro planeta, que después al desprenderse se convirtió en la Luna, que nos dio justo el giro ideal, quedamos a la distancia perfecta con respecto al Sol, ni tan frío ni tan caliente. De a poco fueron llegando meteoritos que alimentaron con agua nuestro planeta y se fue formando una atmósfera y ahí se fue creando la vida. Es decir, tenemos una joya que las cantidades de casualidades que se han dado para que tenga vida es impresionante, por lo tanto tenemos que cuidarla. Y es muy única, aunque obviamente que no es única por la cantidad de planetas que existen en el universo, pero va a ser muy difícil encontrar algo parecido en nuestra época. Bueno, y esto no ha sido así tan real, no hemos cuidado mucho el planeta. Aquí yo les muestro una serie de fotos, las que están en la parte alta, un poco de un relicto de bosque nativo en la cordillera de la costa, que fue totalmente quemado y durante 200, 300 años se cultivó trigo y se erosionó, y finalmente en 200 o 250 años quedó completamente erosionado. Y en nuestra época, desde el siglo pasado, han habido distintas alternativas. Bueno, la que es un poco más reciente es que las empresas forestales compraron todos esos terrenos erosionados y también compraron otros terrenos, y otros ni siquiera los compraron, y pusieron su monocultivo de pino o de eucalipto, o
La agricultura convencional, como nos decía Andrés, piensa que vamos a solucionar los problemas de la degradación de esos recursos, de esos ecosistemas, utilizando fertilizantes, insumos químicos y semillas genéticamente mejoradas. O también lo que ha pasado también es que los campesinos han tenido que ir vendiendo sus terrenos y se han formado lo que se llaman las parcelas de agrado. O la otra alternativa es que simplemente estos terrenos queden ahí, que la familia viva ahí y viva un poco de el paternalismo del Estado, los subsidios, los bonos, y prácticamente eso no significa nada de desarrollo. Entonces, la agroecología se alimenta un poco de ver esta situación, de estudiarla y ver cómo podemos salir adelante y no repetir esos casos. Ahora, en América Latina, si ustedes quieren, son millones y millones de hectáreas que ha pasado lo mismo. Lo que yo les conté, lo de la cordillera de la costa, más o menos 600 kilómetros de largo y unos 100 kilómetros de ancho, pero esto en América Latina se ha repetido muchas veces en distintas zonas y con distintas dimensiones. Por ejemplo, la ganadería, toda la producción de banana, toda la producción de café, la caña, actualmente todos los problemas con la soya, también la quinoa, y en Chile también, bueno, la misma cosa que uno ve en los paltos, en la quinta región, son procesos altamente productivos, pero a costa de destruir el ecosistema, destruir las comunidades campesinas que hay alrededor para generar dinero sin ningún futuro, ¿sí? Y un futuro muy incierto. Entonces la agroecología hace una visión crítica de esto. Las prácticas de la agricultura convencional, como los 6 caballitos de batalla que tiene, es labrar apto el suelo, elegir el mejor cultivo, el que más plata da, el que más ingresos da, que lo convierte en un monocultivo, como el suelo labrado de esa forma y sin sistemas de conservación se va a ir de a poco erosionando, va a haber que aplicar fertilizantes químicos, entonces subsidia todo con fertilizantes químicos, y como el ecosistema también se ha ido degradando, se ha ido desequilibrando, empiezan a aparecer plagas, enfermedades y malezas, y para eso hay que controlarla y se usa lo químico. Y también la última ola de técnica, de tecnología, ha sido la manipulación genética. Entonces, durante los últimos 100 años han habido estas olas tecnológicas que siempre tratan de solucionar, tratan de corregir un problema, pero sin solucionarlo de fondo, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros pensamos que la agricultura convencional no es sustentable. Por un lado contamina, por un lado se pierde biodiversidad, por otro lado se depende de insumos externos, se degrada el suelo, hay una inequidad global y se pierde el control local de la producción agrícola. Entonces, obviamente que no nos parece sustentable, y para eso tenemos que reaccionar y no seguir en la misma línea, pero tampoco no podemos ser simplemente críticos, sino que también tenemos que proponer y buscar soluciones reales con la gente. Bueno, un profesor importante para nosotros es la naturaleza, porque al observarlo nos damos cuenta de que, por ejemplo, todas las cosas están conectadas entre sí, hay cadenas tróficas, hay ciclos biobiológicos, está el reciclaje, está un suelo que va recibiendo toda la vegetación y tiene alta materia orgánica, por lo tanto retiene mucha humedad, la luz se usa en todos sus aspectos, es decir, la naturaleza nos puede enseñar mucho cuáles son los principios que lo hacen más sostenible, sustentable, y eso llevarlo después a las prácticas agrícolas. Y también un ejemplo importante, un profesor importante que nos puede enseñar es algunos sistemas agrícolas que han perdurado por 2.000, 3.000 años. Esas son las chinampas cerca de Ciudad de México, o también más cerca de nosotros los sistemas andinos, donde ha habido conservación de suelo, donde hay diversidad, donde hay sistemas de riego, Es decir, lo que yo quiero decir es que la agroecología se alimenta un poco de entender la naturaleza y por otro lado aprender las lecciones que nos da las culturas que se han mantenido en el tiempo. Y también aprende mucho del conocimiento campesino. No le echamos al bolsillo como muchas veces lo hace la agricultura convencional, sino que nos parece que si los campesinos llevan casi 10.000 años produciendo y actualmente producen cerca del 65% de los alimentos para el mundo, y eso que solo tienen el 30% de la superficie del suelo, es porque ahí hay mucha sabiduría y por lo tanto también ahí hay que
es un gran insumo para inspirarnos en cómo hacer agroecología. Así que la agroecología, por un lado, tiene el conocimiento tradicional de los agricultores, de las agricultoras, y por otro lado, se alimenta de la ciencia, de diversas ciencias también, de la ecología, de la antropología, de la sociología, todos ellos nos van aportando algo. Con esas dos cosas, con esos dos conocimientos, se pueden definir los principios, como Andrés nos dijo, y a partir de esos principios se pueden hacer las formas tecnológicas. Entonces, como bien hablaba Andrés de la agroecología, pero también tengo que decirles que la agroecología se entiende como una ciencia, pero también se entiende como un movimiento ciudadano, un movimiento rural. Están los movimientos campesinos, están los ecologistas, los ambientalistas. Entonces es un movimiento, no es que venga de arriba, no es una imposición, ni viene solo de la academia, sino que es un movimiento. Y por otro lado, no sacamos nada con que haya mucha ciencia o haya mucho movimiento, sino que tiene que llevarse a la práctica, porque igual tenemos que alimentarnos, tenemos que mantener, reproducir los sistemas rurales, por lo tanto también es una práctica. Y es multidimensional, porque es agronómica, es socioeconómica, es cultural, es política, también es histórica, y también los actores son múltiples, porque son no solamente los campesinos y las campesinas, son los estudiantes, los agricultores, los investigadores, los políticos, los consumidores, todos tenemos mucho que hacer, y la agroecología en este sentido tiene muchos actores. Entonces, la agroecología se mueve con distintos tipos de ciencia y también con distintos tipos de actores. Además, es de distintos niveles, porque podemos hacer agroecología en los campos, podemos hacer agroecología en una granja, en un caserío, en un territorio, en una cuenca, puede ser a partir de redes de educación o investigación, puede ser en la cocina o en la mesa, como también decía Andrés, puede ser a nivel de Estado, puede ser a nivel de país, entonces también es multinivel. Y lo que requiere son de prácticas creativas, no hay que ser rígido, sino que siempre hay que estar conociendo, inventando. Ahí es donde viene la capacidad creativa que tenemos todos, ¿ya? Aprender y también enseñar. Aquí hay una foto que les quiero mostrar de un predio en que trabajamos nosotros, que está completamente en el secano, todo erosionado, miren los suelos muy pobres y ya sin biodiversidad, pero en la medida que se va ordenando y que se va haciendo lo que Andrés nos decía, la rotación, los sistemas silvopastorales, la vegetación, los frutales, va cambiando y miren cómo se convierte en un sistema altamente productivo donde tiene sus distintas prácticas, desde rotaciones, nicho ecológico para las plagas, para los insectos benéficos, para el control natural, se va regenerando el bosque nativo, se acumulan las aguas en el perfil de suelo, se instalan cercos vivos, se hacen curvas de nivel, se hace compost, se hacen nuestros abonos orgánicos, se foresta. Entonces, es una múltiple situación. Entonces, si en esos suelos tan degradados como eso es posible llegar a esto, miren todo lo que se puede hacer en cualquier agroecosistema un poco mejor que esto, ¿ya? Y viéndolo en pequeño, miren todas las condiciones, lo mismo que nos decía Andrés, que son los principios de la agroecología, cómo se puede llevar a pequeños sistemas. Por ejemplo, este es el sistema más como de autoconsumo, donde también hay reciclaje, se produce comida saludable, hay diversidad, también hay estabilidad, o puede ser llevado a sistemas más productivos, hortícolas, donde hay invernaderos, donde hay diversidad de hortalizas, donde aquí ya no solamente autoconsumo, sino que es para la venta, donde se colocan flores, todo se usa abono orgánico, o un sistema de laderas con terrazas, con curvas de nivel, y con distintos sistemas, en este caso frutales, combinados con otros, con praderas, o esto con sistemas también en el mismo lugar. Todas estas son fotos del mismo lugar, pero más en pequeño para que las puedan ver, donde se combinan frutales con, por ejemplo, en este caso abono verde, con ovejas que después se prepara al suelo, se hace la parte hortícola, hay una rotación, se aplican abono orgánico, ¿ya? Y de 20 años, fíjense cómo bajó completamente la erosión de suelo, que al principio estaba como en casi 13 toneladas de suelo por hectárea, en unos años ya quedó en cero. El agua se hizo mucho más disponible, como aumenta mucho la retención de agua, y los pozos, las napas freáticas empiezan a alimentarse por todo este agroecosistema que está renovado. Las lluvias se hacen muy eficientes porque quedan en el suelo. También el agua disponible que va aumentando mucho. Fíjense las curvas de materia orgánica, cómo va aumentando
de prácticamente 1% de materia orgánica, hay sectores que ya tienen cerca de 9% de materia orgánica. Entonces también es un aumento permanente, y eso junto con la materia orgánica es la actividad biológica que se ha generado ahí. La biodiversidad también tiene estas curvas de cambio, la evolución de la diversidad también de producción. Ahora, si esto lo llevamos a elementos más económicos, fíjense, al principio ese terreno daba como para que una persona, o ni siquiera eso, tenía que también hacer trabajos temporales, trabajar ahí, pero en la medida que se ha ido implementando, se ha ido desarrollando y evolucionando, actualmente ya puede dar para 3 personas y un poco más, ¿ya? Lo que significa que la familia no tiene para qué emigrar, puede quedarse en el campo y puede tener una vida digna, digamos. Miren la evolución también en 20 años de la producción, tanto de frutales, de hortalizas, y miren la cantidad de personas que alimentan. ¿Ya? También tiene una curva ascendiente de cuánto todo esto que se genera puede alimentar. ¿Ya? También es importante eso, porque significa que aunque sean predios muy degradados, pueden ser una respuesta importante para el mundo rural. Y también la evolución del empleo, cuántos sueldos mínimos pueden generar. Entonces lo que quiero mostrar es que eso mismo después se lleva a las comunidades. Entonces en terrenos como estos, totalmente degradados, les voy a mostrar un cuadro que hice. Al principio con las comunidades campesinas se establecieron huertos hortícolas, se empezó a trabajar con algunos frutales, con crianza de aves, y se empezó a implementar. Para eso se formaron unos grupos comunitarios y empezó el trabajo con las comunidades. Esto también se empezaron a hacer prácticas de conservación de suelo porque había mucha erosión, se empezaron a elaborar abonos orgánicos, se empezó a trabajar, y como los grupos empezaron a trabajar y empezó a motivarse, se formó una organización comunitaria. Se empezó a cosechar el agua, los pozos profundos empezaron a mejorar, se rescató mucho conocimiento, muchas semillas, muchas razas locales, se empezaron también a plantar árboles, se empezó a arborizar el sistema con tanto frutales como forestales, y como ya había más alimentos y de mejor calidad, pero empezó a haber excedentes, se empezaron a desarrollar las ferias locales y los campesinos empezaron a vender en las ferias locales. Entonces lo que está en negro son las prácticas que se fueron haciendo, y lo que está en rojo son los procesos, pero en este caso los procesos sociales que se van generando. Y en verde les voy a mostrar los procesos ecológicos que se van generando. Entonces se empieza a reciclar bien los nutrientes, aumenta el agua. Y en azul son los procesos económicos que se empiezan a generar, porque si hay más ferias locales, hay un acceso al mercado local, también con este sistema disminuyen los costos de producción, disminuyen las plagas y las enfermedades, se conserva, se recupera el suelo, aumenta la producción, se hace más estable. También todo esto genera un movimiento en la familia y en la comunidad, porque las relaciones de género también se van mejorando, y toda la comunidad se hace más resiliente a los posibles problemas, tanto climáticos, políticos, económicos. Aumentan los ingresos, se produce más soberanía, tanto alimentaria como energética y tecnológica. Disminuye también la migración del campo a ciudad, ya no es como la única posibilidad irse a la ciudad, sino que se empiezan a quedar en el mundo rural, y se siguen produciendo beneficios ecológicos. Entonces, lo que quiero mostrar yo es que es interesante cómo los principios generan prácticas. Las prácticas, al ser implementadas, generan procesos. Eso es lo que más nos interesa en la agroecología, los procesos agroecológicos. Y estos procesos agroecológicos son sociales, son ecológicos, son económicos. Entonces, eso es lo que la familia y el mundo rural va requiriendo, que es finalmente es como ven vivir. Bueno, como ustedes ven en esa gráfica, como una comunidad, varias comunidades campesinas de la zona del cercano han ido mejorando, tanto de ingresos como también de organización, y todo mejorando el medio ambiente. Eso como que, ustedes son románticos, mira, hay que producir, así que el ambiente hay que dejar. No, no son cosas que no se pueden hacer complementarias. Mejorar el medio ambiente y a la misma vez mejorar y hacer desarrollo rural. Y esto no solamente depende de ellos, sino que depende también del municipio, también del gobierno central, también de los servicios del agro, de las universidades. Entonces es una cosa que en conjunto hay que llevarla. Bueno, esta la coloqué porque todavía muchos técnicos y agrónomos siguen con la ficha técnica y siguiendo por calendario o por análisis de suelo, sin entender de que hay que privilegiar el monitoreo, la prevención, siempre prevenir, privilegiar el uso de los insumos prediales,
entender que el suelo tiene que estar vivo y que tiene que estar con mucho abono orgánico, que hay que hacer capacidad y hay que capacitación y conocimiento, hay que disminuir los costos, entender más la rentabilidad más que la alta producción, disminuir los riesgos de salud. Bueno, lo que también hablaba Andrés, las mujeres también son clave en todo este proceso, han sido claves, en este caso las cuidadoras de semillas y el desarrollo de las ferias locales. Entonces mucha gente dice, bueno, la agroecología podría ser, quizás, bueno, habría que ver si es posible o no. Bueno, sí existe y hay mucha experiencia y funcionan en muchas partes, aunque todavía no perfectamente, pero sí está funcionando en muchas partes. Así que la agroecología está pasando en Chile, ya existe a lo largo y ancho de Chile, se está practicando, se ha demostrado que funciona y tiene un potencial muy importante y se ha ido escalonándose cada vez más, replicándose. No es una idea o no, sino que es una realidad. Así que salgamos a pasear, ¿les parece? Porque estamos tan metidos cada uno en su casa, pónganse la mascarilla porque vamos a salir a pasear. En Arica, por ejemplo, en Azapa, hay un grupo muy interesante que están trabajando. También en Puche, en la zona de Arica, hay productores que están produciendo tomate, pero ahí, por ejemplo, están haciendo compost, o también un grupo que hacen sistemas de control de plagas y enfermedades con biopreparado. Hay una empresa que hace compost. En Pica, en Iquique, por ejemplo, hay un grupo de productores de limones que está tratando de certificarse como orgánicos, está tratando de diversificar, de abonar con abonos orgánicos. En Vallenar, por ejemplo, hay grupos productores que están haciendo un montón de experiencias agroecológicas, un poco guiados por el INEA y por sus comunidades. En Valparaíso hay un movimiento gigantesco de productores orgánicos para los mercados locales, también hay cooperativas de consumo, entonces se está desarrollando mucho, apoyados por los Prodesal, apoyados por el ODEPA, apoyados por el SAC. En Paine, por ejemplo, hay una comunidad y hay un grupo que está trabajando mucho, que se llama en Águila Sur, también en San Francisco Mostazal y Prodesal, que tiene un enfoque agroecológico. En Codegua, miren qué interesante, un grupo de jóvenes agroecológicos que donde había una plantación de eucalipto la sacaron y hicieron ahí un centro demostrativo de agroecología. Esto ya en Yerbas Buenas, donde el municipio está trabajando muy fuerte con distintas alternativas. Me encanta mostrar estas fotos porque los agricultores antes quemaban todos los sarmientos de sus frambuesas o de sus moras, ahora la pican y hacen compost. En Longaví hay un grupo, un centro agroecológico muy potente que está trabajando mucho con gente campesina. Bueno, en la región del Maule y Ñuble me encanta el caso de la exportadora, en este caso la Alifrut yo lo quería colocar porque tiene como un 35% de productores que son orgánicos y según los indicadores que ellos tienen, los productores orgánicos producen igual o mejor que los productores convencionales, gastan menos y tienen mejor precio. Entonces, obviamente que hay un retorno económico muy importante para ellos. Esto es San Nicolás, cerca de Chillán, es una comuna agroecológica, se ha declarado agroecológica y el Prodesal trabaja en torno a eso. Esto es Chillán, un productor de hierbas medicinales orgánicas, que hace un manejo agroecológico. Este es Pinto, este productor que se llama Héctor Navarrete, no solamente produce arándano, mora y otras cosas más, sino que también tiene una planta de compostaje. Esto en Coihueco, también hacia la cordillera, un joven agrónomo que está haciendo sistemas silopastorales con avellano europeo, arándano, pradera y oveja. Sistemas este es un productor en Bulne que produce mucha producción orgánica, además tiene espárragos orgánicos. Esto, vámonos para la costa, esto es Peyúgue, donde hay una agrupación de jóvenes que trabaja con campesinos que se llama Huertas Adeo, manejando todo con sistemas agroecológicos. El Prodesal que está trabajando allá, que hace toda su extensión con un enfoque agroecológico. Seguimos por la costa, nos vamos a Tomé, donde hay un grupo grande, no solamente en Tomé, en Penco, en Talcahuano, de mujeres que trabajan en huertos familiares, que se llama Labucho. También el Prodesal de Tomé, conjunto con la municipalidad, hay un centro de estudio e investigación de la parte apícola agroecológica. Nos vamos para la cordillera de nuevo, en Pinto. Ella será Eva, que produce productos orgánicos y tiene un restaurante que tiene productos de conserva. Ella es Natalia, una campesina en la zona de Yumbel, que produce agroecológico, que es un faro agroecológico que la visitan muchos grupos. Bueno, esta es nuestra experiencia en el set, y un poco también les mostré las fotos anteriores. Este es un Prodesal, miren cómo tiene una parcela demostrativa agroecológica. Esto es en Cabrero, un productor con una superficie un poco mayor, pero ya también tiene un gran manejo con rotaciones.
Esto es en Cabrero, una ecoescuela en Manzano, donde jóvenes se juntan y hacen todo lo que es permacultura. Santa Juana, de nuevo nos fuimos para la costa, cerca de la costa, cerca de Concepción, donde la municipalidad también ha designado un sistema agroecológico, y dentro de eso tiene una planta de compostaje con todos los restos domiciliarios. Las empresas frutícolas, por ejemplo, Hortifruit, miren la belleza de estos huertos de arándano, donde hay corredores biológicos, hay praderas, está todo con bosque nativo alrededor. Esto es Tirúa, también hacia la costa, pero ya al sur de la región del Biobío, donde hay comunidades que están certificándose, que están produciendo en forma agroecológica, hacen muchas actividades de conservación de suelo, de producción, esto ya en Cañete también, grupos que están haciendo biopreparados. Purén y Contulmo un poco más hacia el interior, ahí está trabajando, por ejemplo, trabajo de línea en el sistema de frutilla blanca, pero con manejo agroecológico. Esto es Contulmo, un grupo de comunidades mapuche que tienen un sistema de huerto agroecológico de agroturismo en el Icura. Ya nos vamos a la cordillera, en Curacautín, donde el PDTI ahí con INDAP están trabajando en sistemas agroecológicos bastante interesantes. En Curarrehue o en Padre Las Casas, donde se hacen muchos tasquitos, donde mucha fuerza la agroecología está trabajando. En Nueva Imperial, donde Lilian, que lleva como 30 años con una escuela agroecológica que ha difundido todo eso en toda la zona. En Valdivia hay un grupo de jóvenes bien interesante que tiene una cooperativa de consumo responsable y que se asocia con los productores agroecológicos y con eso hacen intercambio. Esto en Purranque, tiene una escuela de agroecología. En Payaco hay una escuela de agroecología que lo maneja Línea y que hace mucha capacitación a profesionales, a técnicos y a campesinos. En Río Negro, donde el alcalde y el Consejo Municipal han definido la agroecología como importante para su desarrollo, hacen trasquinto y hacen muchas actividades. En Yanquihue hay un PDTI, en Calbuco, llevan trabajando como 15, 20 años en el sistema agroecológico. También hay un SAT, que es parte del INDAP, que es de agroecología. En Chiloé, bueno, en Chiloé por tradición, bueno, y a Cecilia Guineo, que es también un faro agroecológico, por años lleva trabajando y en Chiloé se trabaja mucho eso. Tiene CIPAM de Chiloé, que son sistemas patrimoniales de agricultura mundial, que tiene obviamente que es un factor agroecológico. El CET en Chiloé, donde se hacen muchas capacitaciones, también donde hay mucha demostración. En Aysén, donde la Universidad de Aysén ha ido cambiando su malla curricular para ir transformando la escuela de agronomía en una escuela de agronomía con un enfoque más agroecológico. En Punta Arenas, miren, este es un productor que agarró la pampa y hizo agroecología, tiene frutales, hortalizas, todo lo fertiliza con abono orgánico, como bocachi y con bio preparado. En Porvenir, también ahí se trabaja con los recursos que ellos tienen y también hacen reciclaje. Entonces, para que ustedes vean, hay muchas experiencias. Lo que yo acabo de mostrar es poquitito con respecto a la realidad que hay en todo el país, para que no se piense que esta es una idea de algunos locos por ahí, no, sino que ya es a nivel de país, a nivel de Latinoamérica muy fuerte. Así que no piensen que es tan difícil, es bastante más fácil de lo que ustedes creen. ¿Ya? También está la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. El año pasado hicimos un congreso en Pucón, hubieron 900 participantes, es decir, todo esto tiene mucha fuerza, este que se hizo con Sopla Chile. Entonces, como algunas conclusiones, la agricultura convencional ha aumentado la producción a costa de degradar el suelo, pérdida de biodiversidad, contaminar el medio ambiente, pero sin producir un desarrollo rural sustentable, muchas veces a costa de las comunidades campesinas. Entonces, la crisis energética que hay, la crisis ambiental, la crisis alimentaria y social que hay ahora, más el cambio climático, hace necesario que tenemos que mirar otras alternativas. No podemos seguir la misma mirada. Entonces, la agricultura ecológica sí muestra respuestas que son claras, que son científicas y que son prácticas. No es puro sueño, sino que son realidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender de la agricultura antigua, entender los procesos naturales, conservar el suelo, introducirle materia orgánica al suelo, hacer un diseño predial adecuado, manejar las plagas y las enfermedades de una forma ecológica, rescatar semillas locales, son algunas de las que son manejos concretos hacia una agricultura más sustentable. ¿Ya? Todo eso genera procesos de desarrollo rural en comunidades campesinas, con mucha participación de la gente en la soberanía alimentaria y tecnológica, ¿ya? Que la hace más real de la sustentabilidad. ¿Ya? Así que la agroecología es mucho más que simplemente
hacer un manejo ecológico, sino que tiene que ver con los sistemas alimentarios, con la soberanía alimentaria, con la participación de la gente, ¿ya? Y quería darle un minuto para hablar de la juventud rural y los desafíos que tiene. Yo creo que eso es clave para el futuro. Muchos jóvenes ciudadanos, muchos jóvenes urbanos que están motivados quizás por cosas económicas o filosóficas o personales, se vuelven hacia la vida campesina. Muchos también, hijos de campesinos que se fueron a la ciudad, también están pensando en volver. Muchos son jóvenes idealistas que están descontentos con la vida urbana y quieren escapar de esa vida, entonces se están yendo a este mundo. Entonces la agroecología responde un poco a eso. Es como una migración no tradicional, así que yo tengo la esperanza de que sí haya una especie de migración distinta a la de ahora, que sea de la ciudad al mundo rural. Y los jóvenes son buenos para manifestarse, son creativos, sienten, ya, se conectan con la naturaleza, entonces esa es la idea. ¿Cuáles son los desafíos de ellos? Conformar comunidades, crear vínculos con los productores, con las familias campesinas, con las organizaciones campesinas o rurales, ser parte de las redes y transformarse en futuros agentes de cambio. Y no solo en individuos con prácticas ecológicas, sino que sean parte de agentes de cambio en sus comunidades donde se van, ¿ya? Y bueno, y lo que está pasando, lo que yo tengo la esperanza es que con todo lo que está, el mundo rural ahora tiene electricidad, tiene caminos, tiene agua potable, tiene comunicaciones por celulares, qué sé yo. Además, es posible en el mundo rural tener electricidad solar, temperatura de agua del sol, sacar aguas profundas, sistema de tratamiento de agua, es una vida más saludable. Entonces yo apelo a que la gente de ciudad se empiece a ir para el campo, pero que vaya a contribuir al campo, no a destruir o a mandar. ¿Ya? La conectividad del país también es buena, y yo pienso que con los cambios sociales que se pueden producir con la pandemia que estamos, que hay teletrabajo, pago electrónico, de educación a distancia, es posible generar eso, ¿ya? Yo soy un esperanzador. Así que pienso que muchos adultos jóvenes o jóvenes, hijos de agricultores o campesinos que están decepcionados, quieren volver. O jóvenes alternativos que quieren formar granjas colectivas, ecoaldeas, parcelas agroecológicas también. Y quizás las parcelas de agrado que están ahí muchas veces votadas pueda servir como primera vivienda. Creo que puede ser un cambio social que se genere en nuestro país, quizá en parte del mundo, por lo que nos está pasando ahora. Así que no sé si vamos a cambiar el mundo nosotros, pero estamos empezando a hacerlo, como dice Alejandro Jodorowsky. Así que muchas gracias, esa es mi presentación. Muchas gracias, Agustín, por tu presentación. También muy interesantes las iniciativas que mostraste al final. Ahora vamos a dar un espacio para que Andrés y Agustín puedan contestar varias de las preguntas que han hecho quienes están escuchando estas presentaciones. Así que los invito aquí para que nos ayuden a contestar. Hay algunas que van dirigidas exclusivamente a los presentadores y otras que tal vez pueden contestar entre ambos, porque son más bien generales y van dirigidas a lo que es la agroecología y su aplicación en Chile. Voy a partir con una que le hicieron a Andrés directamente, que te preguntan si tú crees que las estrategias ante un cambio de estado a un nuevo estado estable alternativo debe ser restaurar o rehabilitar. ¿En qué crees tú que está la diferencia en el foco del objetivo? Bueno, cuando... A ver, dejar si tengo el micrófono, me están escuchando. Cuando uno habla de rehabilitar, en general está hablando de una función dentro de un ecosistema. Y cuando se habla de restaurar, se está hablando de varias funciones y varios mecanismos que están dentro del ecosistema. Entonces, independiente de esa definición que podría ser como más académica, yo creo que vale la pena cualquier movimiento desde el monocultivo hacia la diversificación. Vale la pena intentar hacer algo para poder que estos sistemas, agroecosistemas, sean más diversos y que las diferentes sinergias que puedan surgir a partir de los diferentes organismos puedan ser parte de la funcionalidad agroecosistémica y cómo pueden ayudar a producir
más alimento y también de manera más sostenible. No sé si eso contesta la pregunta de la persona. Gracias, Andrés. También aquí iba una pregunta dirigida también a Andrés, pero creo que también podrían contestarla ambos expositores. Y preguntan cómo se complementa la agroecología con los pueblos originarios. Bueno. ¿Parte tú, Agustín? Sí, bueno, ambos lo dijimos en las presentaciones, pero hay una conexión completa con los pueblos originarios porque la agroecología la hacen los pueblos originarios, empecemos por ahí. Y hay mucho conocimiento, y así que la agroecología se alimenta de ese conocimiento generado por miles de años de producción de alimentos de los pueblos, digamos. Y también, obviamente, que parte de eso, también la agroecología apoya a la resistencia de los pueblos originarios porque se mantengan en su territorio, sean respetados y puedan desarrollarse como ellos quieren. Muchas gracias. Sí, dale, Complementando Andrés. lo que decía Agustín, por un lado hay mucha agrobiodiversidad que maneja los pueblos originarios, formas de cultivar y formas em, que son sostenibles en el tiempo que nosotros deberíamos poder observar e integrar y de una forma u otra también validar de manera científica para poder ver cuáles son los principios ecológicos con que se manejan esos sistemas y cómo se pueden, y cómo esa sabiduría, cómo se puede también traducir a una aplicabilidad a otro tipo de sistemas que no sea solamente los que ocupan los pueblos originarios. Y también decir que aparte de haber una gran tradición agroecológica dentro de los pueblos originarios, también hay toda una cosmovisión que también depende de los diferentes indígenas y su relación con los alimentos, su relación con los ciclos, también tiene que ver con una identidad cultural que también es parte de lo que se debería conservar dentro de la agroecología y dentro de nuestra región. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. También nos preguntan, y esto se repite en varias en realidad, ¿cómo aplicar la agroecología en Chile considerando que el foco está en una agricultura más intensiva que beneficia solamente a algunas personas? Parece que sigo pegada la Claudia, pero... Un poco. Bueno, yo creo que aplicar la agroecología podríamos usar una frase de un intelectual de hace tiempo que dice, para hacer eso se necesita 1% de ingenio y 99% de trabajo, ¿ya? Es decir, yo creo que hay que ser creativo, hay que trabajar con la gente, hay que romper esquemas, hay que desenrollar lo que te enseñaron y enrollarlo de nuevo, hay que desaprender y aprender cosas nuevas, requiere de una mente muy abierta, requiere de mucha conversación, de tolerancia. Por ejemplo, no sé, pues si un servicio del agro tiene un sistema convencional de ver las cosas, bueno, pero no son las grandes instituciones monolíticas, sino que ahí existe un mando medio o existe un jefe de un programa local y es trabajable con las personas. Entonces, yo creo que territorialmente es muy interesante eso. Claro que uno ve las cosas un poco más complicadas porque obviamente que ve grandes instituciones difíciles de mover, pero en realidad todo está hecho por personas. Dentro de esas instituciones hay personas a los cuales se puede influir, se puede mostrar. Las personas son inteligentes y no son tan cerradas. Así que requiere de mucha audacia también. Yo quisiera complementar un poco y aprovechando que hay varios
estudiantes que seguramente nos están escuchando, yo creo que un punto clave que deberíamos hacer nosotros desde la academia y los estudiantes que deberían hacer al menos una vez, porque al final, una vez en su vida, porque al final yo creo que hacer ciencia fuera de la academia es bien difícil. Entonces yo creo que una de las componentes que nosotros desde la academia, desde la universidad deberíamos potenciar es hacer ciencia agroecológica, tener una herramienta científica de validación de evidencia de qué sirve y qué no sirve. Eso yo creo que es algo clave para que múltiples actores, ya sean actores de agricultores, actores políticos, actores de movimientos sociales, consideren y validen la agroecología como una ciencia real y que tiene un compromiso y que tiene una visión y que también es útil. Entonces yo creo que ese es como parte de lo que a mí me gustaría hacer como un llamado, porque el laboratorio está muy abierto para todas las personas y estudiantes que quieran hacer, bueno, práctica, movimiento y ciencia, pero sobre todo ciencia, porque yo creo que hacer un práctica desde la agroecología y también movimiento social con respecto a la agroecología, también es mucho más fácil hacerlo desde afuera, pero no van a tener una segunda opción los que no quieran seguir estudiando de hacer ciencia agroecológica. Y eso yo creo que es clave, eso yo creo que es una contribución real que cada uno de los estudiantes podría hacer en, en la agroecología a nivel local, pero también global. Sí, Muchas ahí gracias por... ¿Quieren perdón, los complementar? estudiantes pueden aportar con sus tesis. Yo Mm. hice mi tesis en agricultura orgánica el año 83, 84, imagínense. Hablar de eso en esos años era una locura. Los profes me miraban con una cara así como bicho raro. Me decían en el pasillo, voy a ir a tu tesis, voy a ser tu examinador. Así que hay que construir caminos. No puedes pensar que los caminos tienen que estar hechos para recorrerlos, sino que hay que uno mismo andarlo, construirlo uno mismo. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, varios habían preguntado también, claro, sobre el rol de la universidad en esta transición hacia la agroecología, y yo creo que queda bastante respondida a esas preguntas. También hay una pregunta que va dirigida a Agustín, en que nos dicen que desde la visión de las transiciones tecnológicas sostenibles, pareciera que la agroecología, después de 40 años, sigue siendo aún en Chile un nicho de experimentación. ¿Qué cree usted que ha sucedido en que la agroecología no ha podido transitar hacia regímenes más dominantes dentro de los sistemas sociotécnicos alimentarios? Bueno, yo no creo que estemos en una fase de experimentación. Hemos pasado varias fases, te lo digo al tiro, que no ha sido fácil. En los años 80 y parte de los 90 éramos como los, no sé, ni siquiera nos pescaban. Después vino una fase como de ninguineo, de bullying, ustedes los románticos. Después vino una fase como de que, parece que sí, así que pruébenlo. Y ahí es donde se metió también toda la parte de ciencia. Dentro de esa fase también hubo toda una fase de agricultura orgánica que se ha ido desarrollando y que no es nada de pequeño en nuestro país. Algunos hacen agricultura orgánica de sustitución de insumos, todavía con la mentalidad convencional, pero también muchos otros ya lo están haciendo con una mentalidad más de sustentabilidad, de una mirada más agroecológica. Y ahora estamos en otra fase, que es la fase de la transformación. No solamente queremos agroecología para mejorar el medio ambiente, mejorar el suelo y producir alimentos sanos, sino que de resistencia del territorio, del feminismo, de romper el patriarcado. Entonces estamos en una fase de transformación. Así que yo no creo que estemos en experimentación. Recién les acabo de mostrar a lo largo de todo Chile cómo hay gente que está haciendo muchas cosas, grupos que están haciendo muchas cosas, y eso no es experimentación, eso es acción. Ahora, que tenga mucho menos visibilización que otras cosas, ese ya es otra cosa, pero a mí me interesa más la visibilidad local, la visibilidad comunal o comunitaria, que la visibilidad en la televisión o que aparezca en un estudio universitario, sino que se está desarrollando en el país y en Latinoamérica también muy fuerte, así que
Ojo con eso. ¿Ya? Muchas gracias. También nos consultan, nos dicen que en la actualidad estamos siendo afectados por el cambio climático, con lo cual los recursos de suelo y agua están siendo afectados. Entonces, ¿cómo podemos integrar la tecnología al sistema agroecológico? Y uniendo esta pregunta a otra que nos hicieron, que va bien de la mano, nos dicen que el gran problema en la innovación de agroecología o innovación agraria es la piedra de tope, pues muchos agricultores tienen la frase, ¿y para qué hacer eso si en 40 años lo he hecho de esta forma y me resulta? ¿Para qué voy a cambiar y voy a gastar más? ¿Cómo se puede cambiar este pensamiento, este paradigma? Esta va abierta para los dos, para quien quiera responder. Está bueno. Yo creo que la agroecología me parece que es más bien una ciencia que es intensa en conocimiento. Entonces no hay como un paquete tecnológico que uno puede decir, ah, mira, con esto tú puedes solucionar todos tus problemas, o si aprietas este botón va a solucionar todo. Entonces la tecnología va a ir de esta forma. Yo creo que cada uno de los problemas locales se debe analizar de, de manera científica para poder corroborar si es que hay cuál sería como el mejor método y cuál sería la tecnología más adecuada con, con, lo- con, con los recursos de las mismas personas para poder generar una solución al sistema. Entonces yo creo que dentro de eso no hay como, no hay como un paquete tecnológico que podría decir, y frente a la pregunta de si he hecho esto por mucho tiempo, ¿por qué tengo que cambiar? Yo creo que hay parte de ese hacer por mucho tiempo que es algún tipo, es una sabiduría, y esa sabiduría también te puede permitir complementarlo con otro tipo de conocimiento, tal vez un conocimiento más técnico, o un conocimiento más científico, o un conocimiento más ecológico, poder complementarlo y generar soluciones más específicas para cada uno de los agricultores. Yo no, no veo como que algo surja como este paquete tecnológico para todos los agricultores que quieran hacer agroecología. Yo creo que parte de la herramienta debe estar dada por eh, mayor conocimiento, mayor capacitación de los mismos. Por ejemplo, Agustín hablaba de los PRODESAL, de los diferentes estatutos de cooperación entre el gobierno, de las diferentes organizaciones del gobierno y de las diferentes universidades, de diferentes investigadores, de cómo poder solucionar problemas específicos o problemas regionales que puedan ser como cambio climático, con determinados conocimientos precisos de cada una de las áreas. Yo creo que teniendo en cuenta cuál es la biodiversidad que existe en cada área, cuál es el recurso que existe y cuál es el problema que hay, se pueden generar soluciones ingeniosas que puedan tener una, una respuesta o dar un patrón para poder seguir haciendo una agroecología. Es un proceso, es un camino, no es un punto en que uno dice ya llegamos hasta la huerta agroecológica y de aquí ya no nos salimos. Siempre es un ciclo, es la naturaleza. Sí, y complementando lo que dice Andrés, yo siempre digo, los caminos, así como todos los caminos llegan a Roma, los caminos a la agroecología son muy distintos. ¿Eh? Hay productores que se han ido a la agricultura ecológica, orgánica o agroecológica porque han tenido problemas de salud o porque algún familiar de él ha tenido problemas de salud, algún hijo. También otros han tomado este camino porque se ven súper endeudados, sus cuentas de insumos son altísimas, así que también de una visión más económica, o otros porque el mercado le sale atractivo por producir algo distinto, otros por ética, por decir yo vendo cosas que realmente le van a hacer bien al cliente que se lo coma. Me encantan las mujeres campesinas, dicen, oiga, yo produzco así porque yo también me lo como. Entonces, ella quiere
darle al cliente, a la que le compra, lo mismo que ella come y por lo tanto tiene que ser sano. Entonces también hay una cosa ética bien importante, que no son cosas menores, ¿eh? Como que todo el mundo está por la plata, no sé si están así, también hay cosas como la ética, como la enfermedad, la salud, la rentabilidad. Yo encuentro fascinante eso. ¿Qué sacamos con producir harto si tenemos altos costos? Y además que no siquiera calculamos bien los costos, porque si calculamos los costos como nos enseñaron, de que teníamos que ver cuánto gastamos y cuánto vendimos y por lo tanto esa es la diferencia, no es así, porque tenéis que calcular cuánto se te degradó el suelo, cuánto contaminaste y lo que significa descontaminar, cuánto te va a costar un problema de salud, cuánto te estás endeudando. Entonces también verlo con las externalidades que trae este sistema. Así que los caminos son muy distintos. Hay otros que lo hacen por conciencia y por amor a la naturaleza, por amor a la ecología. Así que son muchos caminos. Y también hay que hacer un cambio a los profesionales. ¿Eh? No sé si muchas veces son los puros campesinos o los agricultores los que no quieren cambiar. Los que los asesoren, muchos de ellos son los que, bueno, siguen haciendo lo mismo que le enseñan a la universidad. El profe dijo que hiciera esto, entonces sigo con eso y esa es la verdad. Y esta es la ficha técnica y usted tiene que aplicar tanto y tanto y tanto. Y este es el calendario de aplicación. Claro que es mucho más fácil. La agroecología es mucho más difícil, es más inteligente. A mí me encanta la agroecología porque te hace mover las neuronas. No es simplemente agarrar un manual y repetir las cosas. Entonces también requiere de un conocimiento profundo de lo biológico, de lo ecológico, de lo social. Tenéis que unir todo eso. Así que es muy motivador también por ese lado. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando con las preguntas. Vamos a hacer unas 2 preguntas más para poder cerrar. Les agradecemos todas las respuestas y por supuesto la conversación que se ha dado, que ha sido muy interesante. Voy a hacerles algunas preguntas un poco más técnicas, que tiene que ver más con la parte de biodiversidad en los cultivos. Y voy a unir 2 que nos hicieron que pueden complementarse. ¿Qué especies nativas se han visto que funcionan mejor como corredores biológicos, ya que actualmente se utiliza principalmente lavanda y caléndula? Y por ejemplo acá mencionan el romerillo como una especie de bajo requerimiento hídrico y gran floración atrayente. Esa pregunta por un lado. Y por otro lado también preguntan, considerando la estructura y composición del paisaje, además de los remanentes de vegetación natural, ¿qué piensan de un paisaje compuesto de diferentes tipos de cultivos como una estrategia para diversificar a los hospederos de plaga? Chuta, no sé si responder. Primero, no sé si las especies nativas. Chuta, si me dijeran, por ejemplo, para un corredor biológico, me encantan las especies de las umbelíferas, porque son muy atractivas de insectos. Ahora, si me dijeran, tenéis que ser nativas umbelíferas, ya ahí me complica la vida. O si las flores de color amarillo, ya, si tienen que ser nativas, no sé, yo no estoy mucho en esa de especificar que sea nativa. Obviamente nosotros usamos muchas especies distintas, tanto de valor agrícola como de valor entomológico. eh, Así que hay muchísimas. Quizás ahí Andrés sabe más de eso, pero hay muchas especies. No cerrarse solamente en lo que sea nativo. Y lo otro que dijiste, que lo que era, Claudia, la segunda parte de esa pregunta. Sí, respecto a al paisaje, Sí, claro, que sí, esté compuesto de diferentes tipos de cultivos como una estrategia para diversificar los hospederos de plagas. Sí, excelente, súper bueno. Hay mucha ciencia que está atrás de eso, así que hay kilómetros de papers sobre eso, así que hay mucho que leer. De todas maneras, por lo menos a nosotros nos funciona perfecto. Nosotros llevamos 25 años manejando un predio que al principio eran puras plagas y ahora no hay plagas porque hay un equilibrio muy importante entre depredadores, parásitos, parasitoides y plagas. Así que lo creo que sí. Pero Andrés, ahí tiene Bueno, la palabra.
Aquí yo quiero discrepar un poquito con Agustín para hacer un poco más sabrosa la conversación. Pero yo creo que deberíamos considerar las plantas nativas, sobre todo para corredores biológicos, eh, para sectores, ya sea en las cabeceras de algunos frutales o en algunos otros sistemas. Yo creo que para contestar la pregunta de manera precisa, yo creo que uno es como qué es lo que, en qué ecosistema estás. Entonces, si uno está en Magallanes, es diferente que si uno está en Arica o si está en la zona central. Entonces, ¿cuál es el ecosistema natural el que tú quieres replicar? Y cómo puedes tú hacer que ese ecosistema sea parte de tu agroecosistema. Entonces, para responder la pregunta del corredor biológico, uno, para ser un corredor biológico, tiene que tener en cuenta cuál es la especie que uno quiere que ocupe ese corredor biológico, porque es diferente hacer un corredor biológico para una lagartija o para un puma o para otro organismo. Entonces, los diferentes rangos de hogar de cada uno de estos animales, como son diferentes, también tienen diferentes requerimientos ecosistémicos. Y en el caso de la pregunta de cuáles son los diferentes, si una especie de parche de diferentes cultivos funciona claramente, mientras mayor diversidad haya, va a ser mejor. Entonces la pregunta va por el lado de cuál es la escala de cada uno de esos parches. Si son parches de 100 hectáreas cada uno, es diferente a que si son parches de 10 hectáreas cada uno o si son parches de 1 hectárea cada uno. Entonces, al final, el nivel de complejidad de esa matriz agroecológica va a estar en directa relación con el tamaño, la forma y la superficie del parche. Entonces, a partir de ese tamaño, forma, superficie del parche, van a surgir diferentes patrones y diferentes... van a emerger diferentes propiedades del sistema que van a permitir que este sistema sea más eh, sostenible o sustentable a diferentes escalas. Entonces hay que primero como organizar bien qué es lo que uno quiere hacer, para qué especie y cuál es la escala de paisaje en que uno se quiere visualizar y que quiere intervenir o que puede intervenir. Eso. Parece que se fue Claudia, se cayó. Se aburrió con la respuesta. Ya. Demasiado larga la respuesta. Así que tal vez, o sea, yo creo que ya estamos más que pasados con la hora, así que yo creo que mejor cerramos y te doy las gracias, Agustín, por todo la charla, la conversa y por todo. Así que yo creo que estamos y Gracias por la a ver si invitación. nos vamos viendo más adelante. Los dejamos invitados para los próximos seminarios, que va a ser el 30 de julio con María Isabel Mansur y el profesor Ricardo Pertusé, que van a hablar de recursos genéticos y patrimonio. Y para el día 13 de agosto va a estar tu señora, María Cecilia Céspedes, conversando con Osvaldo Salazar acerca del manejo agroecológico de los suelos. Y también vamos a tener más seminarios, así que gracias a todos por estar presentes, por las preguntas y nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Un Que abrazo. estén bien. Gracias, gracias. Chau, chau.